Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una opción para San Valentín, para celebrar y consentir a su familia, al novio, a su pareja, quien ustedes más quieran. Vamos a hacer un pastel de chocolate con fresas con crema. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar ya con la receta. Les voy a platicar un poquito. Miren, vamos a estar utilizando para nuestro pastel de chocolate una cajita de pastel. Estoy utilizando del Diablo, del Davis, ¿sí? Que es más oscuro que el chocolate normal. También pueden utilizar chocolate normal, el que ustedes prefieran. Y les voy a enseñar cómo mejorar un poquito la masa. La verdad es algo muy sencillo que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero de todos modos se los voy a compartir. Y quiero hacérselos ahora de caja para que vean que a veces un pastel de caja puede quedar súper rico si lo sabemos decorar y lo sabemos presentar lindo, ¿sí? Ahora, si a ustedes no les gusta el pastel de caja, aquí en el canal les voy a dejar un enlace aquí en la parte de arriba de un pastel de chocolate. Este pastel de chocolate que ya encuentran en el canal viene relleno con queso crema. Ustedes van a seguir la receta tal cual y únicamente van a omitir el queso crema, entonces van a hacer un pastel de puro chocolate. Entonces, esto es lo primero que les quiero platicar. Y lo segundo que les quiero platicar es el molde que vamos a necesitar. Estoy utilizando un molde redondo. Tengo molde de corazón, pero no lo quiero utilizar porque quiero que las personas que no tienen molde de corazón, pues utilicen sus moldes redondos y vean qué bonito va a quedar el pastel de San Valentín. Ya lo tengo preparado, engrasado y enharinado. También aquí les dejo otro enlace donde pueden encontrar cómo enharinar y preparar muy bien sus moldes. Y esta banda que ven ustedes color morado son unas bandas especiales que estas sí, en la descripción del video, en la parte de abajo, ahí les voy a dejar un enlace por si alguien las quiere conseguir, no son necesarias, pero estas bandas son de tela. Estas bandas se mojan, se exprimen muy bien y se ponen alrededor del molde. Y lo que van a hacer es que nuestro pastel crezca parejo y que no se le haga la pancita o el bordito ese que se le hace, sino que crezca lo más parejo posible, porque para esta receta los necesito planos. Si ustedes no las tienen, no se preocupen, hacen su pastel y cuando ya esté frío, le cortan el bordito ese que le sale, ¿sí? Entonces voy a estar utilizando mis moldes redondos. Si ustedes tienen molde de corazón, obviamente utilícenlo, les va a quedar súper bonito también su pastel. Entonces vamos a comenzar ya a preparar lo que es la masa del pastel. Voy a iniciar vertiendo aquí la masa o toda la harina, más bien dicho, de nuestro
Ahora son 5 gramos, no vale la pena moverle, no, 5 gramos no hacen gran diferencia. Entonces, nada más voy a esperar a que salga ahí una burbujita y listo. Entonces ya tenemos listos nuestros pasteles, nos los vamos a llevar al horno y en el horno van a durar aproximadamente entre 30 y 35 minutos. El horno, como siempre, lo tengo precalentado a 180 grados centígrados. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros pasteles del horno, tienen aproximadamente unos 10 minutos fuera del horno y ya los voy a desmoldar. Si se fijan ustedes, yo ya los puedo tocar y no me quemo. Y los voy a poner aquí con mucho cuidado. El papel se quedó aquí en la parte de abajo. Entonces ahora sí, ya los tengo aquí listos, los voy a dejar enfriar por completo para continuar con la decoración de los pasteles. Vamos a comenzar a hacer el relleno o la crema. Vamos a hacer una crema con queso crema, una crema chantilly con queso crema para el relleno de nuestro pastel. Entonces voy a comenzar batiendo mi crema. Cuando la tenemos un poquito ya esponjada, que todavía le falta un poquito, en este punto vamos a agregar el queso crema. El queso crema lo tengo súper suave y lo tenía cortadito en cuadritos, nada más que ya se juntó un poquito. Voy a agregar la vainilla también y voy a agregar también azúcar glass. Y voy a batir nuevamente hasta obtener el punto que quiero, que es un punto que esté firme. En este punto, cuando ya vemos que se forma y que se sostiene la forma, en este punto ya está nuestra crema con queso crema lista. La vamos a refrigerar en lo que vamos a partir la fruta. Para el relleno vamos a utilizar fresas, entonces las vamos a cortar así en rebanadas y luego a la mitad. Vamos a hacer cuadritos. Y ahora sí ya estamos listos para armar nuestro pastel. Entonces vamos a comenzar poniendo una de nuestras bases de chocolate. Y aquí tengo mi relleno. Voy a comenzar a poner crema aquí alrededor. Voy a poner una base de crema. Y enseguida voy a poner mis fresas. Es muy importante que tengan sus manos muy bien lavadas antes de armar un pastel, porque vamos a manipular con las manos los ingredientes. Entonces voy a poner muy bien aquí las fresas y voy a poner un poquito más de crema por la parte de arriba y voy a emparejar un poquito con esta espátula. Y ahora voy a poner la otra parte de mi pastel, la voy a poner con esta parte lisa hacia arriba. Me voy a apoyar de esta espátula que es más chiquita para subir un poquito mi crema y emparejar un poquito. Y con la espátula bien limpia vamos a limpiar donde se nos manchó un poquito. Y una vez que ya tenemos así nuestro pastel listo, vamos a poner un corazón de papel, vamos a recortar un corazón con un cartoncito que tengamos y vamos a espolvorear azúcar glass en todo lo que no es el corazón. ¿Sí? Queremos que quede súper cubierto. Levantamos el papel y en esta parte vamos a empezar poniendo primero alrededor de repente unas hojitas de menta. Entonces vamos a empezar a decorar, vamos a hacer primero todo el contorno
del corazón con las frambuesas. Las frambuesas están súper bien lavadas. Y así queda ya listo nuestro pastel. La verdad no lo quiero mover mucho porque se nos puede caer, pero vean qué belleza. Aquí les comparto unas imágenes de cómo queda nuestro pastel. Queda hermoso, la verdad es un pastel, como se dieron cuenta, súper fácil. Y cómo podemos hacer a partir de un pastel de caja algo súper bonito y súper lucidor. Sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo. Si se fijan, el relleno es muy básico. El pastel pues es muy rápido y les aseguro que tiene un gran sabor. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.